Hola, tengan todos muy buenas tardes. Les saluda nuevamente la doctora Sara Alfaro, secretaria general de AMAES. Es un honor para mí estar moderando nuevamente una sesión de Teleeco. El día de hoy vamos a tener a la doctora Zoraide Denise García, médico anestesióloga, miembro de AMAES y presidenta del capítulo del Salvador para la Sociedad Iberoamericana del PBM. El tema que nos trae el día de hoy es Patient Blood Management, cambios en los paradigmas. Realmente es un tema bastante interesante. Como vamos a ver, eh, hay muchas cosas que se han venido haciendo a través de los años y como en anestesia nada está escrito en piedra, tenemos que ir actualizando nuestra información para darle el mejor tratamiento a nuestros pacientes y tratar de asegurarles los mejores resultados posibles cuando nosotros intervenimos como anestesiólogos, ya que nosotros nos encargamos del manejo de los hemoderivados en sala de operaciones. Entonces, los dejo en este momento con la doctora Zoraide García. Zoraide, ¿me escucha? Sí, ok, Ok. aquí estoy. Bueno, les voy a compartir ahorita la presentación para poder dar inicio. Gracias por la presentación. Vamos a ver. Me confirman si pueden ver la pantalla, si se puede ver la presentación. Ahorita todavía no, Zoraide. No, ya vi que no. Ven acá. Ahorita vemos la pantalla de tu compu. ¿Y ahí? Está en el modo de edición. Hoy sí. Ahora sí. Ok, buenas tardes. Gracias a los que nos acompañan este día a un nuevo tema. Gracias a Teleco por darnos la oportunidad de hablar. Pues como me presentaba la doctora Alfaro, soy la doctora Sabidense García, médico anestesióloga, miembro de AMAES y presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management, capítulo del Salvador. Este día les vengo a hablar un poco sobre el tema Patient Blood Management o como en español lo podemos traducir, gestión de la sangre del paciente. Esta es o nuevas estrategias relacionadas al manejo de la sangre, de las transfusiones sanguíneas en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía mayor. Sabemos que muchos de los problemas que tenemos durante un sangrado masivo con el paciente también puede derivar de transfusiones que en algunos casos son innecesarias o en otros casos no son utilizadas de la mejor manera. Patient Blood Management es algo que viene forjándose desde hace más de 20 años. Para el 2010 fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud y en el 2021 podemos ver que ya se lanza la primera policy brief, que sería como informativo en la necesidad urgente de implementar este tipo de programas a nivel de este Ministerio de Servicios de Salud. Para el 2025, este año prácticamente, se lanzó también una guía para poder implementar este programa porque el programa no solo es algo que nos vaya a servir para ahorrar sangre, es una idea más holística, una idea más compleja de todo lo que nos afecta en un paciente con hemorragia masiva y transfusiones sanguíneas. Entonces, la idea de implementar estos programas son a nivel hospitalario, a nivel de Ministerio de Salud, a nivel nacional, para que pueda funcionar de la mejor manera. ¿Qué es este Patient Blood Management? Prácticamente es es grupo de estrategias que buscan manejar o gestionar la propia sangre del paciente
para el momento de la hemorragia, desde su preoperatorio hasta su posoperatorio, mejorando en ellos la morbimortalidad, los días de estancia hospitalaria, las complicaciones propias del paciente, más reducción de complicaciones debido a las transfusiones sanguíneas. Prácticamente desde 1949 ya veníamos detectando que la sangre no era completamente inocua. Trae consigo muchas complicaciones. Debemos comprender que ya la sangre no es solo un tejido. La sangre, por todas las funciones que tiene en nuestro organismo, es ya un órgano prácticamente. Entonces, cuando nosotros realizamos una transfusión sanguínea, estamos realizando un trasplante de órgano. Y así como el trasplante renal, el trasplante hepático tiene indicaciones precisas y está dado para pacientes precisos, por decirlo así, asimismo debería de ser las transfusiones sanguíneas, de estar con indicaciones precisas. Un recordatorio de las complicaciones que nosotros vemos en las transfusiones cada vez que administramos una unidad, y estas van aumentando según la cantidad de sangre que nosotros o los productos que nosotros utilicemos. Las reacciones pueden ser inmediatas, tardíacas, pueden ser inmunológicas, como una respuesta a un rechazo o un trasplante, y pueden ser no inmunológicas, desde transmisión de infecciones bastante graves, sífilis, VIH, hepatitis, y también alteraciones hemodinámicas, sobrecarga de volúmenes, lesiones a pulmonares, alteración en el citrato, que sería, ¿cómo se llama? Saturación de citrato en nuestro organismo. PBM ya es reconocido mundialmente como la mejor estrategia para adecuar las transfusiones, que en muchos casos puede ser innecesaria y evitables. Es un concepto multidisciplinario, o sea que no solo está dirigido a anestesia, no solo está dirigido a cirugía, sino que todo el conjunto que intervenimos en el proceso de preparación y que actuamos sobre el paciente, deberíamos de conocerlo y manejarlo. Está basado en evidencia, que es algo muy importante para que PBM funcione, ya que muchas de las cosas que nosotros hemos hecho en cierta forma no tenían la suficiente respaldo clínico, la suficiente evidencia para validar su uso. Es por eso que ahora lo que se está recomendando tiene soporte o evidencia que lo respalda. PBM considera la sangre del paciente como un recurso natural, valioso y único. No quiere decir que PBM prohíbe las transfusiones, a todo el contrario, lo que queremos es que el recurso que tenemos lo sepamos utilizar. Prioricemos la sangre del paciente y, si fuese necesario transfundirla, sea de forma indicada y precisa. Habrán patologías que son necesarias las transfusiones, pero habrán otras patologías donde podemos usar otras técnicas que van a dar un mejor resultado en el paciente. La transfusión es uno de los procedimientos más sobreutilizados en la medicina actual. Más del 50% de las transfusiones, como decía, son inapropiadas o a veces evitables. Son un factor que incrementa la estancia hospitalaria, el riesgo de muerte, el riesgo de infecciones, y sin hablar con el costo alto de transfusiones a nivel hospitalario, que son un gran costo, y es algo que favorece a este programa de Patient Blood Management, porque ayuda a nivel institucional a reducir sus costos grandemente. PBM como programa se basa en tres pilares fundamentalmente. El primer pilar, que es la optimización del volumen sanguíneo. El pilar número 2, que es la minimización de la hemorragia. Y el pilar número 3, que es optimizar la tolerancia a la anemia. Vale aclarar que esto no equivale a prequirúrgico, posquirúrgico o durante. Estos tres pilares los tenemos que tener en mente en los tres momentos quirúrgicos: durante y posoperatorio. Son pilares de todo el perioperatorio que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de manejar a estos pacientes. Aquí se los describo. Como pueden ver acá, en el preoperatorio, el intraoperatorio, el posoperatorio, los tres pilares tienen objetivos y claros, que nos van a ayudar a mejorar las condiciones de los pacientes. Tiene que ser
este, multidisciplinario para cada paciente. Entonces vamos a hablar inicialmente del pilar número 1, que es la optimización del volumen sanguíneo. Sabemos que la principal indicación de una transfusión sanguínea previa a la cirugía va a ser el paciente anémico. Conocemos por sí que la anemia por sí sola genera complicaciones y es por ello que decidimos transfundir, porque queremos mejorar la oxigenación a los tejidos, queremos mejorar su estado, porque la anemia por sí sola nos aumenta la estancia hospitalaria, nos aumenta el riesgo de infecciones, nos aumenta el riesgo de daños renales, nos aumenta el riesgo de morbimortalidades, pero asimismo vemos acá que la anemia aumenta el riesgo de transfusiones. Y es que si nosotros unimos todos los factores que la anemia por sí sola trae, más las complicaciones que puede traer una transfusión, se ha demostrado que el paciente con anemia previamente transfundido, su riesgo de mortalidad aumenta más que el paciente con anemia que no fue transfundido. Pero la anemia es un problema a talla global, eso está más que claro. Afecta a más un tercio de la población a nivel mundial y puede ser incluso mayor en los países en vías de desarrollo. Existen etapas en la vida donde la anemia, pues, es, ¿cómo se llama? Tiene una mayor incidencia, como lo es la niñez, durante la edad fértil de la mujer, por la menstruación y por el embarazo, que puede aumentar su, su, su incidencia en los hombres y nuevamente en el adulto mayor. Entonces, la anemia es necesario tratarla. Sin duda, el paciente que llega con anemia a una cirugía tiene un riesgo de complicaciones. Es por ello que sí debemos de tratar esa anemia. En el mundo se dice que 1,6 billones de personas padecen anemia, con una prevalencia global de entre el 40 al 30%, más o menos. La principal causa de anemia a nivel mundial es la deficiencia de hierro. Y a esto es a lo que PBM enfoca y prioriza. Manejo de la anemia por su causa. Antes de hablar un poquito de eso, vamos a decir que la anemia puede tener 5 causas generales. La deficiencia por déficit alimenticio, por hemorragias, por alteraciones en la absorción, por procesos crónicos o inflamatorios. Entre estos tenemos pacientes renales, pacientes cardiópatas, pacientes con cáncer y lo otro por infecciones. Lugares endémicos donde pues es frecuente la anemia debido a parásitos. Y un grupo muy pequeño va a ser pues ya anemia por alteraciones hereditarias, que pues su tratamiento será específico para eso. Pero en este otro grupo vamos a ver que incluso en procesos inflamatorios, en hemorragias, eh, en problemas de la absorción, su causa viene a ser el déficit de hierro, como vamos a ver ahorita en el metabolismo. De forma general, les quiero explicar o hacerles recordar, mejor dicho, cómo es el metabolismo del hierro en el organismo. En una dieta con carne, verduras, lo verde, tenemos que recordar que la carne, los pollo, pescado, carnes rojas, tienen un nivel de hierro mayor que las hojas verdes que a veces nosotros recomendamos. Pues en una dieta completa se absorbe entre 10 a 20 miligramos de hierro al día, o se ingiere, mejor dicho, se ingiere. A nivel de intestino, duodeno y ayuno, se absorbe únicamente de 1 a 2 miligramos diarios. El resto es eliminado. Y en el caso de necesitarse hierro, pues puede incluso absorberse hasta 5 miligramos día. Este hierro que es absorbido a nivel intestinal se transporta en el torrente sanguíneo unido a la transferrina. Es algo que quiero que tengamos presente. La imagen no es la más clara que tenemos, pero se une a la transferrina y de esta forma es
llevada a todo el organismo donde va a tener diferentes funciones. La transferrina es llevada a la médula ósea, donde 2000 miligramos, como podemos ver acá, la cantidad utilizada supera la cantidad absorbida, se utilizan para formar eritrocitos, ya que cuando el eritrocito llega a la parte de eritoblastos, este, el grupo hemo se forma el hierro uniéndose a la porfirina y al grupo hemo y permitiendo así la formación de la hemoglobina en el eritrocito. Es de tomar en cuenta que estos eritrocitos, el hierro contenido en estos eritrocitos es reutilizado. Quiere decir que cada 120 días que el eritrocito es destruido por los macrófagos, el macrófago tiene la capacidad de eliminar el eritrocito como tal y absorber el hierro. Este hierro vuelve al torrente sanguíneo a ser reutilizado. Es por eso que en aquellos pacientes con hemorragias, o sangre oculta en heces, o que tienen hemorroides, por ejemplo, la mujer en edad fértil que pues tiene su periodo de forma mensual, cada vez que pierde eritrocitos está perdiendo hierro, llevándolo a un déficit de hierro, ya que el eritrocito es de aquí que proviene la mayoría del hierro que nosotros utilizamos para la formación del eritrocito. Saber también que el hierro es utilizado a nivel muscular, a nivel del sistema inmune, a nivel del sistema reticuloendotelial, para otras funciones importantes, donde ayuda a la oxidación, ayuda a la cicatrización. Entonces, el paciente con niveles normales de hierro permiten una buena recuperación y una buena cicatrización. Luego, este hierro que no fue utilizado se almacena en forma de ferritina en sus depósitos principalmente hepáticos y a nivel de, de sistema reticuloendotelial. Entonces, cada vez que hay una hemorragia o hay una necesidad mayor de sangre, mayor de hierro por alguna razón, estos depósitos son liberados para que se mantenga la formación adecuada de eritrocitos. Eh, Algo importante es que este hierro se regula a través de una sustancia llamada hepcidina. La hepcidina es la que me va a permitir, en términos generales, que el hierro se libere de sus sitios de depósito o sea absorbido según la necesidad del hierro. Si existe suficiente hierro, ella va a bloquear la liberación de los depósitos y va a disminuir la absorción a nivel intestinal. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen problemas digestivos, que tienen cirugías bariátricas, que tienen alteraciones en el sistema intestinal? La absorción se va a ver alterada a través de la dieta, llevando a un déficit de hierro. ¿Qué pasa con los pacientes con procesos inflamatorios, cardiópatas, renales, oncológicos? La hepcidina es un reactante de fase aguda. Lo que hace es que ésta se eleve en esos procesos inflamatorios, impidiendo la liberación de los depósitos de la absorción, aún aunque existe un déficit de hierro, porque ésta se ha elevado por procesos inflamatorios. Es por ello que también pacientes con procesos inflamatorios, su causa de anemia puede ser secundaria a un déficit de hierro. Incluso actualmente los estudios están enfocados para estos pacientes, para el manejo de la anemia, en, en la hepcidina, para mejorar su condición. Entonces, ¿qué pasa con el paciente anémico? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos un 10 de hemoglobina? Es más allá que el simple hecho de que sus eritrocitos se disminuyeron. Cuando nosotros vemos un deceso en la hemoglobina, lo que ha sucedido es que su almacenamiento, su transporte, su hierro funcional se ha reducido a una nada. El cuerpo tiene la capacidad de tolerar la anemia. El cuerpo tiene la capacidad de incluso con una depresión del hierro almacenado, con una depresión del hierro de transporte, él nos pueda dar valores normales de hemoglobina, o sea, su médula producir la cantidad suficiente de eritrocitos. Pero claro, ya su calidad tal vez ya no es mejor, ya empezamos a ver eritrocitos, empezamos a ver esos eritrocitos microcíticos, eritrocitos hipocrómicos, porque la cantidad de hemoglobina que se forma ya no es la adecuada.
pero son niveles bien bajos donde nos viene a demostrar que existe una anemia. Entonces, ser, se- según la evidencia, el manejo de la anemia en estos casos de anemia ferropénica, transfundir no es el manejo más adecuado a largo plazo. En este caso, buscamos hacer eh, reposiciones de su hierro sistémico para poder mejorar los niveles de hemoglobina. Así que ya existen guías o ya existen algoritmos que nos sugieren cómo manejar a los pacientes cuando existe este déficit de hierro, este déficit de hemoglobina. Todo esto sí es para pacientes que van a ser sometidos a cirugía o pacientes, por ejemplo, ginecológicos que a lo mejor están embarazadas, que pues, de aquí a unos meses van a ser sometidas posiblemente a una pérdida de sangre mayor. En general, PBM puede llegar incluso a primeros niveles, pero aquí este algoritmo lo voy a enfocar al paciente sometido a cirugía mayor. Idealmente, este tratamiento con hierro lleva de 3 a 8 semanas previas a la cirugía. Y creo que la duda de muchos siempre ha sido la misma: ¿cómo vamos a tratar al paciente con tanta antelación? Si nosotros realmente vemos en el sistema de salud, desde el momento que el cirujano ve al paciente al momento que es operado, a veces este tiempo ha pasado incluso más. Tal vez en el área privada, pues el tiempo sea corto y todo va a depender de la cirugía. Pacientes oncológicos, pues uno puede disminuir el tiempo a 3 semanas, pero en pacientes que su cirugía no es tan urgente, podemos llevarlos a las 8 semanas porque van a tener más beneficio con una hemoglobina normal que con una hemoglobina baja. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que nosotros tomamos en cuenta para ver el déficit de hierro? Principalmente son la ferritina y la saturación de transferrina. Son los dos exámenes con los que nosotros hacemos diagnóstico para el déficit de hierro. Entonces, vemos, evaluamos, diagnosticamos, evaluamos la anemia a través del hemograma, el metabolismo del hierro con la saturación de transferrina, la saturación con la transferrina y la saturación de no, perdón, con las ferritinas y la saturación de transferrina. Solicitamos marcadores inflamatorios en aquellos pacientes que sospechamos que tienen patologías inflamatorias crónicas. Si el paciente tiene una hemoglobina por arriba de 13, por arriba de 2, y nosotros decimos no hay anemia, pero el nivel de ferritina está por debajo de 60, este paciente pueda que no haya llegado a la parte final donde ya está completamente depletado de hierro, pero ya existe una depresión importante. Y si es importante, y si la cirugía a la que se somete es de alto riesgo de sangrado, es una cirugía mayor, lo ideal es dar ferroterapia a este paciente, ya que el riesgo de sangrado puede hacer que su anemia, que ahorita no es palpable, se haga palpable. Luego, la hemoglobina no está en valores normales, está en valores menores. Estudiamos si existe un déficit de hierro. Aquí lo que vamos también es ver si existen marcadores inflamatorios. ¿Por qué? Porque la ferritina es otro reactante de fase aguda. Entonces, los pacientes con procesos inflamatorios crónicos pueden tener niveles altos de ferritina que nos sugiera que tienen un buen nivel de hierro, pero es por su proceso inflamatorio. A esto se acompaña la saturación de transferrina, que es el medio de transporte, el cual no se ve modificado mucho en los procesos inflamatorios. Entonces, si el valor de ferritina es mayor a 100 o es entre 30 y 100, pero hay presencia de un proceso inflamatorio, es anemia por proceso crónico o anemia mixta, y se sugiere es ferroterapia más eritropoyetina, porque la mixta pues tiene otro componente agregado con la eritropoyetina. Luego, no existe un proceso inflamatorio y existen niveles normales de ferritina, pues existe siempre la posibilidad de que haya otros déficit para
la anemia, como puede ser déficit de vitamina B12, de ácido fólico, y este pues se manda a hematología para su estudio correspondiente, pero no es por déficit de hierro que está presentando su anemia. Es un porcentaje muy bajo, pero puede estar presente. Luego tenemos al paciente con anemia, con ferritinas por debajo de 30, saturación de transferrina por debajo de 20, es una anemia ferropénica pura y su tratamiento son la ferroterapia. El hierro puede ser de forma oral o de forma endovenosa. ¿Cómo lo vamos a escoger nosotros? Dependiendo si hay alteraciones en la absorción del paciente, si este tiene cirugía de bypass, si tiene colitis, si tiene enfermedad de Crohn, algo que nos limite la absorción oral, pues vamos a escoger la endovenosa. Si el tiempo de cirugía es corto, por ejemplo, pacientes oncológicos, pues vamos a priorizar la endovenosa versus la oral. Traigo esta imagen nada más para observar, para demostrarles o mostrarles que la terapia endovenosa y la terapia oral, independientemente, las dos van a generar un cambio en hemoglobina del paciente y, y la diferencia o lo que va a tardar es el tiempo en cual nosotros vemos ese resultado. En endovenoso, nosotros en 3 semanas podemos ver, 3, 4 semanas, podemos observar que ya existe una mejoría en la hemoglobina y a tratamientos orales sí son un poco más prolongados, de 4 a 8 semanas, donde nosotros vamos a observar que ya existe un aumento de la hemoglobina. Endovenoso podemos tener hasta 3 gramos de aumento de la hemoglobina y a nivel oral un aumento de 2 gramos. ¿Qué es la diferencia de esto versus una transfusión que me va a hacer más rápido el ascenso de la hemoglobina? Primero que la transfusión no sabemos el tiempo que esta ha estado almacenada y tarde o temprano los macrófagos lo van a fagocitar porque la vida media del eritrocito es de 120 días. En cambio, llenando yo todo el depósito de hierro en el paciente, aseguro que este paciente a través del tiempo su hemoglobina únicamente va a ir mejorando porque he llenado los depósitos que permiten que su médula esté produciendo eritrocitos de forma constante. Así que a largo plazo, el tratamiento con hierro endovenoso o hierro oral trae más beneficio al paciente que una transfusión que me da una respuesta inmediata, que no me asegura la producción de nuevos eritrocitos, y aunque una bolsita de sangre sí puede tener hierro, hablamos de 200 miligramos en cada unidad de sangre. ¿Cuánto se necesita de hierro aproximadamente para reponer a estos pacientes? Si existe anemia ya, hablamos de 1.500 a 2.000 miligramos de hierro para reponer en estos pacientes. Entonces, como comparativo entre el hierro oral y el hierro intravenoso, pues pueden leerlos ahí mientras explico rápidamente cuáles son las limitantes que hemos visto en el hierro y por qué tal vez hemos sabido que este ha sido un tratamiento para la anemia, pero a veces no es tan bien tolerado. Muchas de las sales de hierro que se manejan a nivel institucional o a nivel privado han sido intoleradas. Siempre han tenido problemas gástricos, han tenido problemas de alergia y sus dosis a veces se pueden ser reducidas. Por ejemplo, sacarosa de hierro, que es uno que nosotros frecuentemente vemos, sabemos que al día nosotros podemos administrar únicamente 200 miligramos con una infusión de 30 minutos mínimo o hasta 1 hora. Y si nosotros queremos una reposición de hasta 2.000 miligramos o de 1.500 miligramos, pues estamos hablando de que vamos a tener al paciente por 5 días con transfusiones diarias. A veces no se toleran muy bien y hay que ir día de por medio y pueda que esto alargue un poco el tratamiento. Existe una nueva sales como la carboximaltosa que nos permite dar infusiones de 1.000 miligramos toleradas de mejor manera y una velocidad de infusión mucho menor. Y ya que su riesgo, su posibilidad de alergia es mucho más baja, el paciente no tiene que estar tanto tiempo bajo vigilancia posteriormente, permitiendo un tratamiento mucho más rápido para reponer el hierro que falta. Este, entonces,
¿Cómo optimizamos la masa eritrocitaria según el primer pilar? No tratar la anemia con transfusiones principalmente, tratarla según su causa. No se debe programar de cirugía con pacientes con anemia. Y repito, la idea no es que el paciente vaya con anemia a una cirugía, es manejarla de la mejor manera. Si el paciente no es una urgencia, pues darle el tiempo necesario. Si ya el paciente, pues una cirugía urgente, administrar endovenoso las primeras 2 semanas y por lo menos esperar una semana más para luego proceder a la cirugía. Y principalmente sugieren establecer clínicas de anemia a nivel de primer nivel de atención. Si nosotros empezáramos a manejar la anemia desde la infancia a la mujer embarazada, posiblemente ya no veríamos estos casos a nivel de adulto. Entonces, es un problema mundial, como decimos, pero que se trata de resolver para que a futuro ya no sea la anemia uno de los factores tan importantes en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Vamos a hablar del pilar número 2, minimizar la pérdida de la sangre. Con este pilar lo que proporcionamos son herramientas para disminuir la pérdida sanguínea en el momento de la cirugía, porque es lo otro que nos preocupa. ¿Qué hacemos si el paciente está sangrando? ¿Cómo no vamos a transfundir al paciente si está con pérdida activa de sangre? Para esto voy a hablar pequeños detalles sobre el choque hipovolémico y lo que la evidencia nos demuestra actualmente. Shock se define como aquel estado de hipoperfusión tisular, ¿verdad? Donde hay hipoxia y hay disfunción celular. Eso quiere decir que hay una disparidad entre el consumo de oxígeno y el aporte de oxígeno. El shock hipovolémico sabemos que es secundario a la pérdida de volumen, ya sea líquido o por deshidratación o por pérdida de sangre. Vamos a hablar aquí del choque hemorrágico, en el cual sabemos que existen 4 fases. Según la cantidad de sangre que se ha perdido, así son las fases en las que se cataloga este choque. O sea, al inicio, en las primeras fases del choque hemorrágico, sabemos que existe una respuesta propia del organismo para compensar la pérdida. Es la activación del sistema simpático, aumento de la presión, aumento de la frecuencia, aumento de las respiraciones para permitir mayor oxigenación a los tejidos. Y así mismo se va viendo pues cómo avanza también el estado neurológico. Ya en las últimas fases, cuando existe un desequilibrio entre el continente y el contenido, vemos que la respuesta simpática se ve alterada. Existe un cuadro de shock y taquicardia, hipoperfusión, y vemos alteraciones en el estado de la conciencia. Creo que hasta ahí todos estamos claros. Sabemos que existe una coagulopatía inducida por el trauma. Llámese trauma no solo aquel trauma cortopunzante o trauma por accidente. Hablamos de trauma cuando hacemos incisiones quirúrgicas, sometemos al paciente a procedimientos quirúrgicos, ginecológicos, que nos lleven a un grado mayor. Actualmente, la evidencia ha demostrado que en estos pacientes, aún en estado de shock bastante altos, los factores de la coagulación no se ven alterados. Vamos a hablar ahorita de las plaquetas, por ejemplo. Vemos que a través del tiempo los niveles de plaquetas no descienden a un punto que sean nulos. Prácticamente los recuentos plaquetarios en pacientes con choque hemorrágico se han visto normales. Y es que se ha evidenciado que cuando el cuerpo está en un momento de falla aguda, existen otras áreas donde se van a producir las plaquetas. No vamos a venir solo a la médula, se va a producir también a nivel de pulmonares, a nivel hepático, lugares donde no usualmente se producen, pero que tienen la capacidad de hacerlo. También se ha demostrado que la hipoperfusión afecta moderadamente a todos los factores dependientes de vitamina K. Eso nos implica que aunque la sangre se esté perdiendo, la capacidad de
coagular o de procoagulante del cuerpo no se pierde por completo, porque es el concepto que hemos manejado siempre. Se está perdiendo toda la sangre, está perdiendo todos los factores. Y es que el cuerpo tiene la capacidad de reclutarlos a la zona y poder utilizarlos en, en su, en su mayoría. El factor 5 alcanza niveles bajos en menos de la mitad de los pacientes. En la teoría celular, pues se ve la utilidad del factor 5. Factor 8 se encontró incluso elevado en el tercer o cuarto de los casos y vemos que la generación de trombina en estos pacientes con trauma está incluso aumentada. O sea que en la hemorragia como tal genera de forma compensatoria un estado trombogénico o procoagulante. Pero ¿qué pasa? Porque a pesar de que el cuerpo pues genera un estado procoagulante, si el sangrado no se controla, vemos que sigue sangrando. Si volvamos a la teoría celular de la coagulación, nos vamos a dar cuenta que la coagulación ya no solo es aquella cascada independiente, tiene mucha relación con el endotelio. Entonces, el daño endotelial, la liberación de factores del daño endotelial es el que perpetúa de alguna forma el sangrado. Entre mucho de esto, porque la verdad que se necesita tiempito para explicarlo, pero parte de los factores que causa el daño endotelial es, si bien se vuelve procoagulante, existe el control del otro lado, la activación de plasminógeno para evitar pues que aquello se vuelva una cascada sin límite. Entonces, hay un aumento del plasminógeno haciendo una destrucción mayor o más rápida del coágulo que se está formando. Aparte de eso, pues el mismo proceso inflamatorio que está dándose en el endotelio dañado genera otras sustancias que no permiten como ese equilibrio entre el sangrado y el control. A esto se le llama shock inducido por endoteliopatía. Vamos a traer esta imagen que es muy grande, pero la parte de arriba es pues el daño del endotelio. Como podemos ver, hay mediadores locales que nos van a aumentar la coagulación, pero que también hay algunos mediadores locales que pues hace que exista una perpetuación de la hemorragia y hasta conseguir esa compensación es que nosotros podemos hacer ese equilibrio. Entonces aquí podemos ver de hemorragia cómo puede incluso a pasar al otro lado. Pero nos vamos a quedar de este lado, del lado de la hemorragia. ¿Cuáles son los factores sistémicos que afectan o alteran al endotelio y su comportamiento? Son estos factores: acidosis, hipotermia, dilución con cristaloides, el uso de medicamentos y las comorbilidades. También debemos entender que en estos estados de shock por trauma o cirugías mayores hay un estado de aumento de la fibrinolisis y una disminución del fibrinógeno. Entonces, tomando estas nuevas teorías o esta evidencia, es que ahora el segundo pilar de Patient Blood Management, sus objetivos se van en esos factores sistémicos que afectan al endotelio o que nos pueden ayudar a controlar la lesión al endotelio. Eh, entre estos factores, pues la posición del paciente, el tipo de anestesia, son factores que afectan, Trendelenburg, anestesia raquídea versus anestesia general. La anestesia regional, pues se ha visto siempre que ha tenido una mejor perfusión de la zona a la que se está tratando. ¿Qué otras cosas tenemos que tomar en cuenta? La normotermia. Debemos considerar que el paciente en hipotermia, sus factores de la coagulación no actúan de la misma manera, ya que estos están programados para actuar a una temperatura adecuada. Así que es importante que el paciente que es sometido a cirugía mayor mantenga una temperatura normal de arriba de 36,5, usando manta térmicas, usando sueros calientes, ya sea por calentarlos de forma externa o a través
aparatos que calientan los sueros, permitiendo que el suero con el que irrigan en el campo quirúrgico también tenga una temperatura adecuada, de la forma que evitemos que el paciente que está en este caso entre en hipotermia. Controlar el pH. Es necesario pues tomar gases arteriales y debemos entender que cuando tomamos gases arteriales no es un valor único el que nos va a representar el estado del paciente, sino estos valores seriados y su comportamiento a través del tiempo y corregir lo que sea necesario para mantener un pH adecuado. Adecuar un buen gasto cardíaco, esto lo hacemos a través del uso de líquidos intravenosos. Ya se ha demostrado que no es una administración excesiva de líquidos porque también la dilución puede generar coagulopatía dilucional. Entre las primeras horas de 2 a 3 litros de sangre es lo que nos habla la literatura. Harman, plasmalite, pues son los que hoy por hoy se consideran fisiológicos. El solución salina normal, el uso excesivo puede generar también disrupción o eh, lisis de los eritrocitos. El uso de ultra para verificar la respuesta o la tolerancia a los líquidos, evaluación con con el pulso, ay, se me dio la curva del pulsito, esto, la variabilidad en el pulso. Prácticamente son uno de tantos medios que tenemos para ir controlando la tolerancia o la respuesta a los líquidos. Adecuar una buena perfusión tisular, eso lo vemos a través de la diuresis, lo vemos a través de la saturación venosa de oxígeno, viendo que el oxígeno que se consume no es mayor al oxígeno que se está aportando. Muy importante, siempre proporcionar una buena oxigenación al paciente. A veces tenemos los pacientes si está en cirugía con anestesia raquídea, presentó el sangrado, pero no ponemos ni siquiera una bigotera. Entonces tenemos que adecuar siempre una buena oxigenación al paciente, si es necesario aumentarle la FiO2 o si es necesario intubar para asegurar una buena oxigenación a los tejidos en este momento agudo, de valorarlo y de hacerlo. Técnicas para disminuir el sangrado mientras pues se está controlando o se está encontrando la fuente del sangrado, es la hipotensión controlada. Esta hipotensión no es que el paciente está chocado y lo estoy dejando así, ¿no? Yo como médico anestesiólogo lo induje a una hipotensión que sea una media por arriba de 50 y por un corto tiempo, nada más para mientras el cirujano pues tiene una mejor visión del campo de la cirugía, valorar la ventilación hiperoxémica en el momento agudo. Y importante las drogas hemostáticas, que ya lo vamos a detallar un poquito más. Otras formas para poder reducir las transfusiones sanguíneas en los pacientes es una hemodilución normovolémica que puede hacerse desde previo a la cirugía. Con esto lo que uno hace es poder eh, este, recuperar su olemia en el momento del procedimiento, o el uso de recuperador de células que existen en el país, pero realmente están limitados. Traigo este cuadrito para recordar fisiología nada más. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina, del oxígeno a la hemoglobina. Y tenemos que ver que estos mismos factores siguen estando presentes en el manejo de estos pacientes. La temperatura, el pH, el CO2, el paciente hipotérmico, el paciente con hipotensión, el paciente, aunque tenga sus valores de hemoglobinas normales, el oxígeno no se va a liberar a los tejidos. Entonces ya no priorizamos el valor de la hemoglobina como tal para asegurar oxigenación a los tejidos. Priorizamos componentes sistémicos que permitan que la hemoglobina que tiene pueda liberar oxígeno a los tejidos y disminuir la hipoperfusión y el daño celular al endotelio y la perpetuación del sangrado también. Con estos cambios nosotros es lo que estamos buscando, reducir la hipoperfusión a los tejidos y el daño al endotelio que nos perpetúa aquel sangrado. Entonces, como objetivos generales es, al momento de resucitar, siempre vigilar el lactato, valorar la hipotensión permisiva, el uso de cristaloides de forma balanceada, no hasta de 2 litros por un paciente de 80 kilos,
y evitar infusiones masivas de cristaloide. Control de la tríada letal, acordémonos, la hipotensión, la coagulopatía, la hipotermia puede causar o es estas tres presentes prácticamente nos están indicando que el paciente no va a tener un buen desarrollo. Algo importante que agregan ahora ya no es que ya no es una triada, ya es un diamante, es la hipocalcemia. No lo he mencionado ahora, pero es algo que cuando veamos o cuando analicemos la, los factores de la coagulación por la nueva teoría del celular, ni tan nueva, la verdad que ya lleva ratitos. El calcio es muy importante para la adecuado formación de cada factor, para la activación de cada factor, el calcio es muy importante. Entonces, otra cosa que hay que vigilar en estos pacientes es el calcio. Este tiene que mantener valores por arriba de 1 milimol y estos 4 factores son los principales que tenemos que controlar. Ahora, vamos a ver aquí un poquito sobre la coagulopatía, cómo nosotros evitamos la coagulopatía. Sabemos que los pacientes con trauma, ya lo dijimos, están en un cuadro de hiperfibrinólisis, o sea, su coágulo se está destruyendo muy rápidamente. Es por eso que hoy se recomienda tanto el uso de ácido tranexámico, 1 gramo pues por bolito. Luego la monitorización del fibrinógeno. En traumas o cirugías mayores puede existir un descenso del fibrinógeno. Entonces, monitorizarlo a través del tiempo es necesario. El fibrinógeno, pues recordemos que lo obtenemos del ácido tranexámico y actualmente existen medicamentos hechos de o sea, fibrinógeno que pueden sustituir al crioprecipitado y reponer de forma adecuada estos valores. También tenemos el complejo protombínico, que es el que puede sustituir al plasma fresco congelado cuando nosotros detectamos que existen alteraciones en los factores de la coagulación. Y como les digo, no olvidemos la temperatura. La hemoglobina, nuestro objetivo ya no es mantenerla a valores normales. Si se presentó un sangrado y hubo un descenso en la hemoglobina, ya no es nuestro objetivo transfundir a nada más tener un valor. Si es necesario transfundir, que sea lo justo para ayudar a estabilizar los demás factores, el gasto, la hipotensión, la oxigenación. Se evita transfundir para hemoglobinas normales y pues según vaya el sangrado avanzando, sí, la masa eritrocitaria puede bajar, pero a veces empezamos a transfundir y simplemente ha perdido 500 ml, que si vimos en la tabla anterior, es un valor que a lo mejor ni siquiera ha hecho cambios hemodinámicos. Entonces, es de saber valorar el momento apropiado. Si en algún momento el sangrado pues supera los 1500, los 2000 ml en un lapso corto de tiempo, ya hay términos para definir el sangrado mayor. Nosotros activamos los protocolos de transfusión masiva. Y como les digo, no es que PBM diga no vamos a transfundir, pero sí priorizar otras cosas antes de tomar esa decisión, porque hay otros factores que es necesario corregirlos para que, pues, si es necesario transfundir, valga la pena. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Mantener una saturación de oxígeno por arriba de 95, tener una saturación venosa de oxígeno por arriba de 70, esta la tomamos con los gases arteriales, una hemoglobina de 9, a veces se ponen las excepciones de pacientes cardiópatas y pacientes con lesión neurológica, que se recomienda arriba de 10, la perfusión, que la sistólica esté por arriba de 90, 120 para pacientes con el daño neurológico y isquémico. El lactato por debajo de 2, el pH por arriba de 720, temperatura por arriba de 35, otros me hablan de 36, un calcio por arriba de 0.9, de 1 para otros. La coagulación, ¿y qué es lo que vengo a decir con esto? Es que tenemos que evaluar antes de transfundir al paciente valores, o sea, no vamos a transfundir nada más a ciegas. Podemos hacer
una transfusión inicial a ciegas, pero el resto de las transfusiones idealmente deberían de ser guiadas por objetivos. Si obtenemos INR por arriba de 5, 1.5, transfundir para corregirlo. Pero si hay valores de INR por debajo de 1.5, no sería lo ideal. TTPA por debajo de 1.5, que el fibrinógeno, si ya está en niveles normales, pues no vamos a transfundirlo. Y plaquetas por arriba de 59.000, 100.000 si es trauma craneoencefálico. Pero estos exámenes sabemos que si los tomamos a lo mejor en laboratorio van a tomar mucho tiempo en darnos un resultado y es donde vienen a ser mucha relevancia las pruebas viscoelásticas. Estas pruebas nos muestran la calidad de coágulo que se está formando durante el procedimiento a la cabecera del paciente. Son resultados que uno puede obtener en 5, 6, 10 minutos, dependiendo del aparatito que escojamos. Les traigo imágenes de eso, solo ahorita que estas definiciones sí me interesaba mostrarlas. Sangrado crítico es aquel sangrado que va a conducir a una morbimortalidad o mortalidad significativa. Hay una disminución del volumen sanguíneo circulante y hay una pérdida de la capacidad del transporte de oxígeno y posible deterioro de la coagulación. Se categorizan en dos escenarios: la hemorragia mayor, que es mortal, y la hemorragia de menor volumen en un órgano crítico. Entonces vamos a enfocarnos ahorita en la hemorragia mayor. La hemorragia mayor la vamos a definir como 150 ml minuto por más de 10 minutos, o sea, es un sangrado alto, de difícil control, o que no han podido controlar en este lapso de tiempo. Pérdidas de 1.5 volemias en 24 horas, pérdida de 50% de la volemia en 3 horas y hemorragias que amenazan con la vida. Estas son las hemorragias que nosotros o las que nos indican en las que nosotros deberíamos de activar un protocolo de transfusión masiva. Como les repito, tenemos la costumbre que al primer signo de sangrado nosotros ya estamos transfundiendo sin verificar los otros factores que ya les hablé, que cuando ya ha llegado a este punto el paciente, si en caso llega, ya le transfundimos la volemia que todavía no había perdido. Entonces, cada transfusión, recuerden que es un aumento de complicaciones en el paciente. Principales causas de hemorragia mayor son pues politraumatismo, cirugía cardiovascular, hemorragia postparto, hemorragia digestiva y la cirugía hepatobiliar. Anticiparnos a estas cirugías, que el sangrado va a ser mayor, y preparar al paciente para ello. Eso es algo lo importante de traer esto en mente. Esto puede ser como cirugía urgente, como cirugía programada, como paciente obstétrico, como politrauma. Tal vez la urgente y la politrauma en las que tenemos bastante limitado el controlar el perioperatorio, pero en la programada y en la obstétrica, de alguna forma podemos anticiparnos a esto y preparar al paciente de forma adecuada. ¿Cuáles son lo que nosotros vamos a ver en relación a la coagulación o a la coagulopatía? Pues prácticamente lo que había. Valorar que en pacientes con trauma o cirugía mayor puede existir una hiperfibrinolisis, o sea, la destrucción rápida del coágulo. El uso de ácido tranexánico es los medicamentos procoagulantes que pues sugieren. Y aquí la forma como indicarlo. Si existe un aumento del tiempo de la coagulación, el uso de vitamina K y el uso de complejos de protamina es lo que recomiendan como medicamento. De no tener, pues es el uso del plasma, ¿verdad? Fibrinógeno por debajo de 150, el uso de concentrado de fibrinógeno. Su dosis. De no tener, uso de crioprecipitados. Alteraciones en las plaquetas, pues el uso de desmopresina. Si existen niveles bajos de plaquetas y evidencia de que pues, el sangrado es por eso, el uso de transplaquetas. Pero debemos de por lo menos ya conocer, debemos de entender que existen otros medicamentos o drogas que nos permiten sustituir las transfusiones para tener mejores resultados, que es lo que la evidencia ha demostrado, que el uso de estos medicamentos dan un mejor resultado que el uso de los factores de la coagulación y el uso. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Cómo se llama? Con un sangrado persistente.
Principalmente, si está en cirugía, pues que la prioridad del cirujano sea poder controlar el sangrado, si este no puede controlarlo a través de encontrar el vaso, de la sutura o de las técnicas que ellos tengan, el control de daño, compresas, y también valorar el recuperador de células. Como le digo, sí tenemos, pero es escaso. Importante corregir la temperatura corporal, el pH, el calcio, el fibrinógeno, las plaquetas y el uso de ácido tranexámico, complejo protombínico y fibrinógeno. Prácticamente este es el concepto del pilar número 2. Aquí nada más les traigo las pruebas viscoelásticas. De este lado vemos cómo se comporta. ¿Qué son pruebas viscoelásticas? Es que a través de esta imagen nosotros podemos definir cuál es la calidad o cómo es la calidad del coágulo que se está formando y en base a eso tomar una decisión pues, de un paciente con sangrado mayor. Esta imagen alargada nos sugiere que hay una baja coagulabilidad en el paciente. Esta figura acá y engrosadito de acá nos indica que hay una función plaquetaria baja, el fibrinógeno, los niveles de fibrinógeno bajos porque no permite que pues, el coágulo haga una amplitud adecuada. Y esto pues es otra clase, un tema aparte, pero que prácticamente esto es lo que nosotros evaluamos en las pruebas viscoelásticas o lo que nosotros vemos en el momento en la cabecera del paciente y que con capacitaciones uno puede llegar a entenderlo fácilmente. Entonces, conclusión, para minimizar el sangro y manejo de la hemorragia, idealmente el uso de fármacos hemostáticos. Si no los tenemos, pues usar los sustitutos de la sangre, pero de forma dirigida y con objetivos. Tener algoritmos definidos de manejo en los diferentes escenarios, para ortopedia, para obstetricia, para cirugía gastrointestinales. Usar antifibrinolítico en pacientes de cirugía con alto riesgo, el uso de citronexánico, incluso hay estudios que pues lo demuestran como no uso preventivo, sino de forma anticipada a la hemorragia. Utilizar algoritmos definidos bajo el principio trata primero lo que mata primero, o sea, ya no transfundir de forma a ciegas cantidades, sino según lo que esté alterado, corregirlo. Adecuado monitoreo con pruebas viscoelásticas cuando sea posible y uso de tecnologías como recuperación celular donde sea posible. Entonces, pilar 3, optimizar la tolerancia a la anemia. Ya el paciente fue operado, salió bien, sí, perdió sangre, posiblemente esté con anemia en el postoperatorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente que va a estar en esas condiciones? Pues mantener prácticamente las mismas indicaciones que teníamos anteriormente. Evitar la hipotermia, evitar alteraciones electrolíticas, vigilar el calcio, darle, o sea, un tiempo que el paciente se encuentre en en los mismos cuidados para que el cuerpo pueda adaptarse y pueda tolerar este valor de hemoglobina. Importante aquí es la sedación y la analgesia. Sacamos al paciente ventilado, pues una buena analgesia, a sedación, si no lo sacamos ventilado, una adecuada analgesia. Recordemos que el dolor activa el sistema simpático, aumenta el consumo de oxígeno y puede agravar la situación pues que hemos tratado de conservar en sala de operaciones. Por eso es muy importante el manejo del dolor de estos pacientes. Normotermia, ácido básico, electrolito, optimización hemodinámica, siempre estar verificando que tenga una adecuada resucitación, ya no resucitación, sino un buen adecuado aporte de líquido. Entonces, ¿quiénes tienen que involucrarse para poder llevar a cabo un programa de PBM? Es todos. No solo es el de anestesia, no solo es el cirujano, sino todo el equipo que es parte desde la preparación hasta el postquirúrgico del paciente. Intensivistas, infectólogos, internistas, todo el equipo que sea necesario para mejorar las condiciones del paciente. PBM aporta beneficios al paciente desde su reducción de estancia hospitalaria, de su reducción de morbilidades, reducción de mortalidad, pero también aporta beneficios hospitalarios porque reduce el gasto de los pacientes al haber menos infecciones, al haber menos transfusiones, al haber solo con estar menos tiempo en ingresado
o un paciente que posiblemente iba a viajar a UCI, pues pudo estar en un servicio. A nivel hospitalario también hay un gran beneficio, una gran ganancia a nivel de costos. Entonces, es lo que hoy la Organización Mundial de la Salud nos invita a ser parte de y poder incluirlo en todo nuestro sistema de salud, un programa de Patient Load Management. Y esto es lo que les traigo ahora. Gracias. Muchas gracias, Zoraide. Muy interesante la plática. Este es el momento en que invitamos a todos nuestros participantes a realizar las preguntas o comentarios que hayan surgido a lo largo de la plática. A mí sí me gustaría comentar que todo esto que ha hablado la doctora el día de hoy acerca de los tres pilares para lograr un manejo más eficiente de los hemoderivados y de la anemia en el paciente es compatible y son muchas veces pautas que se manejan también en los protocolos ERAS acerca de cómo optimizar la tolerancia de la anemia por parte del paciente, qué medidas tomar previo a la realización de la cirugía para mejorar eh, la hemoglobina del paciente, como nosotros, por ejemplo, en el transquirúrgico, la técnica anestésica que nosotros escogemos, la analgesia que nosotros escogemos para el paciente, también tienen mucho que ver con aumentar o disminuir las pérdidas sanguíneas del paciente. Eh, por ejemplo, nosotros sabemos que si nosotros utilizamos técnicas neuroaxiales, ya sea para manejar eh, como una técnica anestésica o como un complemento dentro de la analgesia multimodal, podría ser una forma en que nosotros podemos disminuir las pérdidas sanguíneas o mejorar la tolerancia en el posquirúrgico al mejorar el manejo analgésico del paciente. Eso sí me parece a mí muy interesante porque como tú decías, eh, estas son recomendaciones que van acompañadas de evidencia. Por eso es que se comparte mucha, o sea, se comparte mucha de esta información con protocolos ERAS. No sé si hay alguien más de nuestros participantes que tenga alguna duda, observación, comentario, algún caso interesante que quisieran comentar. Recuerden que pueden ya sea enviar un mensaje de texto al chat o pueden levantar también la mano para participar directamente, activar su micrófono y realizar su pregunta. Bueno, y también agregar, como este es una forma resumida de comentarlo todo y en cierta forma habrá mucho más que explicar, pues si están interesados en que esto se pudiera ampliar, pues también me gustaría saberlo y poder así programar diferentes sesiones donde se hable más ampliamente de cada pilar, cada tema. Yo creo que una charla interesante que podríamos programar para más adelante sería lo de la interpretación de las pruebas viscoelásticas. Y quizás esto lo vamos a dejar ahorita como un punto a partir de esta charla para ver en qué momento podemos darle seguimiento a ese tema. Yo creo que eso es algo bien importante. Sí, estaría súper bien. Bueno, yo creo que si no hay por el momento, Hay una mano levantada, doctora. ok, le damos la palabra entonces a esta persona. El doctor Reyes. Ah, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ujú. No, realmente felicitar a la doctora Zoraide por tan excelente charla. Yo creo de que así como ella decía, uno de los campos en los cuales nosotros tenemos una gran urgencia de uso de sangre es en la hemorragia postparto. Entonces siento de que esta área de lo que es la ginecobstetricia, o sea, apartando y dividiendo ginecología en lo que son las hemorragias uterinas anormales, sabemos de que muchas pacientes padecen de miomatosis uterina o poliposis endometrial. Entonces, estas pacientes tienen sangrados prácticamente crónicos. Entonces, esta es un área en el cual se puede manejar, así como decía la doctora Zoraide, un manejo profiláctico
con diferentes medidas para evitar transfusiones en estas pacientes. ¿Por qué? Porque estas pacientes llegan a las salas de operaciones con hemoglobinas sumamente bajas. Y aquí es donde entra la educación continua, pues más que todo para el área de ginecobstetricia, en lo cual ellos tienen que aprender a implementar medidas para disminuir esta anemia y disminuir el hecho de que lleguen pacientes con hemoglobinas bajas. Si se preparan a tiempo, 2 a 3 meses previos a la cirugía, estas pacientes no van a necesitar transfusiones. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar es ya cuando tenemos nosotros la hemorragia postparto implementada con una tonía uterina. Pues todos sabemos de que esa es una tragedia y comenzamos a transfundir muchas veces en forma innecesaria. Y ahí entra lo que mencionaba la doctora Zoraide, que es el manejo de la hipotermia, el manejo de la acidosis, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que aprender es de quitarnos ese paradigma que antes nos enseñaban muchas veces de, de incrementar, o como decía el doctor Escobar, que fue maestro de nosotros, de abrir el chorro, ¿verdad? Que abríamos el chorro de los cristaloides, encharcábamos a las pacientes y la mortalidad aumentaba. Entonces esto es realmente algo sumamente importante y sí le pediría a la doctora, ya le voy a escribir después a su chat privado para ver si nos da esta conferencia para el área o lo que más o menos estamos más en el área de anestesia obstétrica. Pero reitero mis felicitaciones, ha sido una charla excelente. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Sí, en realidad para el paciente con miomas uterinos que presenta sangrado, sí se puede utilizar esta técnica, pero sí es de tener en mente que a lo mejor no vamos a llegar a valores de 12 con esta paciente si su sangrado no se controla. Digamos que la paciente ya tiene sus anticonceptivos. Actualmente hablan del uso de ácido tranexámico también para estos pacientes para disminuir su hemorragia. Entonces, lo ideal con ellas es terapia endovenosa, 2 semanas, 1000 gramos en una, 1000 gramos en la siguiente semana y se programa la tercera semana. Probablemente su valor de hemoglobina no sea de 12, sea de 10, incluso 9, pero ella ya tiene la reserva de hierro que le va a permitir tolerar esta anemia posteriormente, porque la causa de ella es el sangrado constante y no se va a corregir hasta que eso se corrija. Entonces, ¿qué estamos ofreciéndole a esta paciente? Es adecuar su depósito de hierro, permitir que esta médula produzca suficiente eritrocitos porque el cuerpo, si bien se adapta a la anemia, también genera la capacidad de producir eritrocitos no solo de la médula, sino de aquellos sistemas que de chiquitos o recién nacidos los teníamos, ¿verdad? El hígado, vasos, son capaces de producir glóbulos, pero no los van a producir si no tienen el sustrato. Es como que el carro quiera andar sin gasolina. Entonces, sí son es un grupo que tal vez no vamos a darle 8 semanas de tratamiento o vamos a esperar que tengan niveles de hemoglobina normales, sino que llenar sus depósitos y tratarlo de forma inmediata porque esa es pues su problema, es corregir la causa de su anemia. Tuve un caso así, fue una paciente testigo de Jehová, ya era 7 de hemoglobina que tenía ella y se manejó de esa forma y se recuperó súper bien, ni siquiera necesitó transfusiones, entró a sala con 8 de hemoglobina, salió con 7, pero se recuperó de maravilla. Luego, en la paciente que decía de atonías uterinas o de la hemorragia posparto, muy importante es saber anticiparnos a que toda paciente obstétrica corre el riesgo de presentar esto. Entonces, en todos los controles prenatales, llevar una adecuada medición del hierro es muy necesario. A veces solo lo administramos de forma oral, pero es tanto el déficit en la embarazada porque en el embarazo el consumo de hierro aumenta más que en un estado normal, que a veces, o bueno, recomiendan últimas guías valorar la transfusión endovenosa de hierro en el último trimestre. ¿Con qué objetivo? Que la paciente llegue lo más fisiológicamente estable. Tenemos el concepto de la anemia fisiológica en el embarazo, pero
es una anemia que se puede corregir. Un valor de 11, un valor de 12 va a darle más beneficios a la paciente que simplemente dejar y decir, esta es una anemia en embarazo. Hay que llevar un adecuado muestreo de la sangre, del hierro, perdón, del metabolismo del hierro, incluso en el tercer trimestre. El primer trimestre, tratamiento oral, no se recomienda el tratamiento endovenoso. Segundo y tercer trimestre sí podemos valorar ya el tratamiento endovenoso si no se ha podido suplir con lo oral, porque el riesgo de que toda mujer sufra una hemorragia posparto está latente en cada una de ellas. Sería una forma de prevenir esta situación. Y luego, en el transquirúrgico que vemos el sangrado, tenemos que priorizar los otros factores, la temperatura, el adecuado gasto, el uso de líquidos, pero de forma restrictiva, y mucho también el tiempo que tardan en controlar el sangrado. A veces, pues, con medidas rápidas, o terotónicos, o el SLIMS, pues se puede manejar de forma rápida, no se superan los 10 minutos, a veces las pérdidas de 700 ml, y no han habido cambios importantes en la hemodinamia del paciente. Entonces, es de ir vigilando todo según el monitoreo. O sea, hay monitoreos nuevos de Mindray que incluso tiene la variabilidad de pulso, pero ni siquiera la volvemos a ver. Entonces, sí, muy importante llevar todo de la mano, y antes de decidir transfundir una sangre porque sangró, hay otros factores sistémicos que debemos de controlar. La doctora. Aquí hay un mensaje y una pregunta, Zoraide. La Ujú. doctora Luz Paniagua dice, felicidades doctora por su completa charla. Desafortunadamente no pude participar en el 100%, pero quisiera saber si aún se tiene la idea del mínimo óptimo de hemoglobina. Idealmente, para pacientes prequirúrgicos, no son pues casos como emergencia, llámese el caso de la paciente con miomas, que no se controla su sangrado, o del paciente oncológico. Lo ideal es que el paciente llegue sin anemia a sala, que su anemia se haya podido corregir a través de una buena tratamiento. Si existen casos específicos donde con un valor por encima de 9 puede ser tolerado. Ahora, el valor que nosotros no priorizamos es el valor después del sangrado. Si nosotros preoptimizamos al paciente de una forma adecuada, controlamos el sangrado de una forma adecuada, puede que este paciente al final de la cirugía tenga valores de 9, de 8, que no ameriten una transfusión, porque hemodinámicamente su frecuencia está bien, su saturación está bien, hemodinámicamente él muestra signos de estabilidad. Entonces, valores de 9 u 8 postoperatorio se pueden considerar normales y no ameritar una transfusión, o a lo mucho ameritar una unidad y esperar respuesta. En pacientes jóvenes incluso hablan de hasta 7, mientras no hay alteraciones hemodinámicas. Y de pacientes con antecedentes isquémicos y daño o antecedentes o daño cerebral, hasta 10. Prequirúrgico, pues lo más estable, idealmente normal, valores normales de hemoglobina, exceptuando de los casos que pues ya describí. Ok, no sé si hay alguien más que quisiera participar, ya sea en el chat o directamente. Vamos a ver. Y pone acá la doctora Luz Paniagua nuevamente, totalmente de acuerdo, pero mucha gente tiene la idea de cancelar cirugías a una hora cuando la hemoglobina no llega a 10. Definitivamente debe considerarse el paciente como un todo, pero a veces los conceptos anteriores dan problemas. Ujú. Si el paciente, pues su cirugía es una urgencia, y hemos dado la terapia adecuada, se dice que eh, todo va a depender de la sal de hierro que hemos administrado, porque pues si usamos sales de hierro con 200 miligramos diarios, sí vamos a tardar en llegar a la dosis que queremos para asegurar un buen tratamiento, que es de 1000 a 1000 miligramos. Si usamos carboximaltosa,
En 2 semanas nosotros hemos administrado la dosis total necesaria y en la siguiente semana, aunque no tengamos valores de hemoglobina de 12, ya hemos asegurado al paciente un buen depósito para que su médula se pueda producir. Cabe destacar que cuando nosotros administramos el hierro endovenoso, desde el momento de la administración, el hierro ya empieza a hacer su efecto, ya se empieza a unir a la médula, ya se empieza a producir los eritrocitos. Lo que pasa es que para nosotros ver el resultado, pues va a tardar ese tiempo, porque es el tiempo que la médula tarda en madurar el eritrocito, pero el hierro desde el momento que ingresa, él ya está haciendo su efecto. Entonces, por eso en algunos pacientes se puede indicar con valores de 10 una cirugía, porque sabemos que el hierro ya está actuando y en el postoperatorio nos va a beneficiar. La doctora Paniagua dice, gracias doctora, de nuevo felicidades. Si no tenemos ninguna participación pendiente,